ya que las Escrituras enseñan que Dios es nuestra suficiencia, busquemos su rostro en esta mañana. Oh Padre, te alabamos por tu gran bondad, por tu gracia, por habernos rescatado de las tinieblas, por habernos dado esperanza y vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias por tu iglesia, aquella que el Señor Jesucristo continúa hoy edificando, y por la promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te suplicamos hoy que tú nos des a conocer algo más de la importancia y necesidad de la Iglesia y su función estratégica en tus propósitos salvadores. Te suplicamos que podamos entender las implicaciones de esa función y que nosotros aquí como Iglesia seamos columna y baluarte de la verdad hasta que Cristo venga por su Iglesia. Esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Envía tu Espíritu, edifica tu Iglesia y salva tus ovejas en su nombre. Amén. Quiero pedirles que busquen en sus Biblias la primera epístola escrita por Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Cuando hablamos sobre la naturaleza de la iglesia, debemos cerciorarnos de que nuestra idea de lo que la iglesia es no procede de la experiencia o de la cultura. Lo que la iglesia es y su función no debe ser establecido por la experiencia o la cultura, sino por lo que enseña la palabra de Dios. En la primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 5, Pablo define la naturaleza de la iglesia. La iglesia es la casa del Dios vivo. Según este versículo, la iglesia o la asamblea de los redimidos, los llamados a salir del mundo, es la casa de Dios. En ella Dios manifiesta su gloria salvadora. La iglesia es la morada especial y permanente de Dios. Él es el inquilino glorioso de la iglesia. La iglesia es su propiedad. Dios es su arquitecto y dueño. Además, la iglesia es la familia de Dios. La descripción de la iglesia en la primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, no solo revela la identidad de la iglesia, sino que también señala la función estratégica de la iglesia en el propósito salvador de Dios en Cristo. El texto dice que la iglesia es columna y sostén de la verdad. Consideremos en esta ocasión el significado de esta expresión y sus implicaciones. ¿Qué quiere decir Pablo cuando describe a la iglesia como columna y sostén de la verdad?
La palabra estulos, que se traduce columna, se usa 4 veces en el Nuevo Testamento. Este término se refiere a una columna que sostiene el peso o el techo de un edificio. Es algo firme sobre lo que descansa otra cosa. Se usa también figurativamente en Apocalipsis 3, versículo 12, para indicar una posición firme y permanente en el templo espiritual y eterno de Dios en el cielo. Metafóricamente, esta palabra griega estulos describe a los líderes de la iglesia en Jerusalén, Gálatas 2, versículo 9. Señala la función y responsabilidad de la iglesia local de mantener las doctrinas de la fe cristiana por la enseñanza y la práctica. El otro término que se usa para describir la función de la iglesia es hedraioma, que se traduce sostén o baluarte. Esta palabra se deriva de otro vocablo griego que significa firmes, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, y que en Colosenses 1:23 se traduce constante o firme. La palabra griega hedraioma se refiere a la base, el cimiento o el fundamento de una estructura. El doctor Wayne Mack dice que algunos eruditos han estado renuentes a traducir esta palabra de esa manera porque la Iglesia Católica Romana ha usado esa traducción para apoyar la idea de que la verdad procede de la Iglesia. Pero de hecho, la traducción, fundamento, no otorga validez a esa doctrina católica porque la palabra no contiene en absoluto la idea de fuente, más bien habla solo de estabilidad y permanencia. La otra palabra que debemos definir, por lo menos brevemente, espero con lujo de detalles desarrollar ese significado la próxima semana, pero la otra palabra que debemos definir es la palabra verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Sobre esta expresión, el doctor Robert Martin correctamente declaró: la verdad a que se refiere el texto es esa revelación especial que comenzó en el Edén y que concluyó con el establecimiento del nuevo pacto. Esa revelación tiene como su centro focal el misterio de la piedad, el evangelio de Jesucristo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Después de estudiar el significado de la expresión columna y sostén de la verdad, la iglesia sostiene la verdad, la iglesia guarda la verdad, la iglesia cuida, protege y defiende la verdad. Pues después de estudiar el significado de la expresión columna y sostén de la verdad, consideremos las implicaciones de esta expresión. En primer lugar, es necesario que entendamos que Dios ha confiado la verdad a su iglesia. La iglesia es columna y sostén ¿de qué? De la verdad. Dios ha confiado la verdad a aquellos que Él llamó a salir del mundo para servirle y obedecerle. Como otro señaló, al llamar a la iglesia columna y sostén de la verdad, la Biblia nos enseña que la revelación que Dios ha dado para la salvación de los hombres ha sido confiada a la iglesia. Esto es,
a una institución que fue diseñada por Dios con el propósito de conservar la verdad. ¿Para qué? Para defenderla contra el error y contra los ataques de sus enemigos y transmitirla sin diluir ni adulterar a las generaciones futuras. La Iglesia fue creada como una sociedad humana ordenada por Dios para el sostenimiento y la promoción de la verdad revelada en el mundo. Esto, desde luego, hace que la Iglesia sea indispensable, tan indispensable como la columna o fundamento de una casa. Wayne Mack expresa esta verdad en términos más gráficos. Él dice, la verdad de Dios no puede permanecer firme sin la Iglesia. Si se elimina la columna de un edificio, como probó Sansón, el edificio se derrumbará y la gente que está adentro quedará herida o muerta. La implicación de las palabras de Pablo es que la verdad caería de manera desastrosa si no existiera la Iglesia. La Iglesia es columna, sostiene la verdad. La implicación de las palabras de Pablo es que la verdad caería de manera desastrosa si no existiera la Iglesia. Por supuesto, ese temible evento nunca ocurriría porque Dios ha prometido que su Iglesia se sostendrá siempre. Mateo capítulo 16, versículo 18. Él ha ordenado que tanto la verdad como su columna permanezcan firmes para siempre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25, Efesios capítulo 3, versículo 21. Añade el doctor Mack, las palabras de Pablo tenían el propósito de ayudar a Timoteo a comprender la importancia vital de una conducta recta en la Iglesia, pero también tiene el propósito de convencernos del papel indispensable que desempeña la Iglesia en nuestras vidas individuales. Nuestra propia relación con Dios y su verdad está en peligro mortal si la Iglesia no ocupa su lugar adecuado en nuestras vidas. Repito, esto es importantísimo porque las personas no lo entienden o lo dejan a un lado. Es por esto que no están entregadas a servir y apoyar el ministerio de la iglesia local. Nuestra propia relación con Dios y su verdad está en peligro mortal si la Iglesia no ocupa su lugar adecuado en nuestras vidas. Así que cuando consideramos a aquellos que abandonan la Iglesia como un medio de crecimiento espiritual, es muy improbable que ellos estén manteniendo la verdad o cultivando una relación significativa con Dios por sí mismos. A la luz de 1 Timoteo 3:15, es mucho más probable que su fe se haya desmoronado porque han eliminado la columna que sostiene la verdad. Fin de la cita. Ahora, según 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, la iglesia y no los seminarios es columna y baluarte de la verdad. La iglesia no es seminario, no es colegio bíblico.
A pesar de las contribuciones importantes de los seminarios, esta designación solamente describe a la Iglesia. Fue usada solamente por el Señor Jesucristo. Fue usada por el Señor Jesucristo solamente para describir a la Iglesia local. Por otra parte, ninguna organización paraeclesiástica, por más útil que sea, posee la identidad de la Iglesia como columna y baluarte de la verdad. Es importante subrayar esta verdad hoy en día, debido a la tendencia de muchos cristianos a dar mayor importancia a las organizaciones paraeclesiásticas que a la Iglesia local. Una organización paraeclesiástica es una organización generalmente independiente de la Iglesia, que profesa servir a la Iglesia en lo que respecta a la evangelización, la enseñanza, alguna obra social, etc. Aunque las organizaciones paraeclesiásticas profesan servir a la Iglesia, muchas veces terminan haciendo la obra que Cristo encargó a ¿quién? A la Iglesia. A veces, sin la intención, agotan los recursos de la Iglesia, disminuyen los dones y el personal de la Iglesia y usurpan la autoridad de los pastores y hasta de la misma Iglesia local. En vez de fomentar mayor lealtad, entrega y servicio a la Iglesia local, a veces consciente o inconscientemente hacen lo contrario. Muchos son los cristianos que se identifican más con el ministerio y los líderes de organizaciones paraeclesiásticas que con el ministerio y los pastores de su propia iglesia local. Esto va en contra del plan de Cristo en lo que respecta a la iglesia local y su función en el propósito salvador de Él. Es verdad que algunas de estas organizaciones proveen cierta comunión cristiana, instrucción, estímulo, ayuda social, pero hay un gran problema en lo que respecta a la gran comisión dada a la Iglesia y lo que respecta al testimonio de la Biblia sobre la Iglesia en el propósito salvador de Dios. En primer lugar, no encontramos tales organizaciones en ningún lugar en la Biblia. El Señor Jesucristo no instituyó tales organizaciones para llevar a cabo la Gran Comisión. La Gran Comisión fue dada ¿a quién? ¿A qué institución? A la Iglesia. Por esta razón no vemos en ninguna parte en la Biblia algún modelo o patrón que indique cómo estas organizaciones deben ser establecidas y estructuradas y cuál debe ser su tarea o su misión. Además, Cristo amó a la Iglesia y se dio ¿por quién? Por ella. Efesios 5:25. Él no se dio por una organización paraeclesiástica. Por otra parte, Cristo es la cabeza ¿de qué? De la Iglesia, no de una organización paraeclesiástica. Efesios 5:23. Cristo da dones, entre ellos el don de pastor y maestros. ¿A quién Cristo da estos dones? Según Efesios capítulo 4, versículo 11, a su iglesia, pero no a una organización paraeclesiástica. La obra de evangelización fue dada por Cristo a la iglesia, no a una organización paraeclesiástica. La tarea de instruir y enseñar a los santos y formar el carácter
piadoso en ellos fue dada por Cristo a la iglesia y no a una organización paraeclesiástica. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. La tarea para reconocer y preparar hombres para el ministerio fue dada por Cristo a la iglesia y no a una organización paraeclesiástica. 1 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. La tarea de predicar todo el consejo de Dios se dio a la iglesia. Segunda epístola a Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 6. La tarea de guardar la pureza doctrinal y tapar la boca de los que trastornan y engañan a los creyentes, Cristo se la dio a la iglesia y al liderazgo de la iglesia y no a una organización paraeclesiástica. Tito capítulo 1 versículo 9, 11. Capítulo 2 versículo 15. Lamentablemente muchos creyentes están más identificados con las organizaciones paraeclesiásticas que con el ministerio bíblico de su propia iglesia local. Ay, pero es que allí no hay tantas damas, o allí no hay tantos jóvenes, o allí no hay tantos adolescentes, o esto y lo otro. Siempre hay un problema con la iglesia. Esas personas no han entendido lo que Pablo enseñó a Timoteo sobre la iglesia local como columna y sostén de la verdad. Ah, Pastor Piñero, yo entiendo lo que usted dice, pero mi iglesia no está realizando su labor. No está realizando su favor. Mire, hermano, no tienen actividad con los jóvenes, no tienen aquello y no tienen lo otro, y los jóvenes se sienten tan aburridos y aquello y lo otro, y bueno, la mayoría de veces, muchas de las cosas que se hacen en la iglesia es porque los jóvenes están aburridos y hay que hacer algo para que dejen de estar aburridos. Mi hermano, es fácil criticar a la iglesia local, es fácil criticar a sus miembros, es fácil señalar sus faltas, pero te pregunto yo, ¿qué estás haciendo para fortalecer el ministerio de tu iglesia? El chisme o el hablar con otros sobre lo que está mal en la iglesia local no contribuye a su edificación, al contrario, abre la puerta al diablo para debilitar más o hacer daño a la iglesia local y crea la oportunidad para sembrar la semilla de desánimo y lo que es peor, de división en la iglesia. ¿Qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer para fortalecer la iglesia es ir de rodillas delante de Dios y aplicar los principios bíblicos pertinentes a esa situación. En vez de hablar con otros hermanos, hermanito tal, sabes que estoy preocupado porque he visto tal cosa y aquello y lo otro, y ya tú sabes, mira, vamos a orar por esto. Una actitud muy piadosa. Y la persona tendrá buena intención, pero las buenas intenciones han matado a muchos. Pedro tenía una buena intención cuando le dijo al Señor, jamás te acontezca tal cosa. La iglesia sufre por muchas buenas intenciones. En vez de hablar a otros hermanos, ve y habla con los líderes y pastores y preséntales con respeto y con un espíritu enseñable. Preséntale tus inquietudes para que ellos las consideren. Y si no se resuelve, y no se trata de un pecado escandaloso, un mal testimonio, o es algo que se puede tolerar, entonces, hermano, hermana, sé paciente
Ora y espera en el Señor. Mientras tanto, goza de todo aquello que es bueno y que es bíblico en esa iglesia local a la que tú perteneces. Por otro lado, evita sobre todo sembrar semillas de división y desafecto en la iglesia. Recuerda, la iglesia es la casa de Dios y una de las cosas que Él odia es el que siembra discordia entre los hermanos. Proverbios 6, versículo 19. En la iglesia en Corinto habían problemas grandes. ¿Qué hicieron los de Cloé? Hablaron con aquella autoridad eclesiástica que podía dar la solución espiritual y sabia para que se resolviera el problema. Pero pastor Piñero, mi iglesia, pastor, usted no sabe, mi iglesia no tiene esperanza. Se ha desviado de la verdad en muchas cosas importantes. Mi hermano, mi hermana, entonces busca la manera correcta de salir de esa iglesia para ir a otra iglesia sana y bíblica, pero no dejes que esa situación te lleve a menospreciar la iglesia local de Cristo. Fue por la iglesia local de Cristo, fue por la iglesia que Cristo se entregó. No menosprecies tú lo que Cristo no menosprecia. Ay, pero hay que tanto problema en las iglesias. ¿Te sorprende tal cosa? Con personas imperfectas y pecadoras, que vienen de diferentes trasfondos, que tienen diferentes opiniones, que muchas veces tienen diferentes juicios a los de los demás. ¿Lees tú la Biblia? Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. ¿Te das cuenta de los problemas que habían en esas iglesias locales establecidas por los apóstoles? ¿O por algún apóstol? Pero vemos cómo el Señor trata a cada una de ellas. Cuánta paciencia, exhortación, advertencia, amonestación, pero es su iglesia, la pupila de sus ojos. Y una cosa que Jesús no hizo fue establecer una organización paraeclesiástica para que hiciera lo que la iglesia local de Éfeso tenía que hacer, o cualquier otra iglesia en Apocalipsis. No. El Señor se entregó a hacer una reforma bíblica en cada iglesia local según la necesidad y la situación. Oh hermano, oh hermana, no menosprecies la iglesia local de Cristo y su ministerio. Fue esta entidad que Cristo escogió para lograr sus propósitos salvadores. Es esta entidad que Cristo escogió para promover tu crecimiento espiritual, para santificarte, para guardar tu relación con Dios y otros hermanos en Cristo, para llevarte hacia la madurez, para desarrollar en ti lo que es verdadero amor. Ay, esta hermanita se me sienta al lado y ay, qué lío. No está quieta. Se mueve para aquí, se mueve para allá. Es en esa situación que el Espíritu de Dios te llama y te dará la capacidad para mostrar amor. No hay iglesia perfecta.
Y si tú has llegado a ella, dos cosas han ocurrido. O estás en el cielo, o llegaste a una donde tú, el imperfecto, has convertido esa iglesia en la iglesia imperfecta. Si ustedes vienen aquí esperando que esta iglesia va a ser una iglesia perfecta, los pastores perfectos, los miembros perfectos, todas las cosas que se hacen aquí perfectas, se equivocó de iglesia. Porque esta no es una iglesia perfecta. Nos esforzamos por ser una iglesia perfecta. Pero no somos una iglesia perfecta. Entonces tenemos que cuidar todo lo bueno que vemos en la iglesia. Y poner a veces un manto de amor en las cosas que debemos poner un manto de amor. Y clamar a Dios. Oh, pues en esta iglesia no hay esto, no hay aquello, no hay lo otro, sí, pero hay esto y esto y esto. ¿Y sabes qué? Lo más importante está ahí, la predicación de la palabra de Dios y adorar a Dios. Si nos reunimos para esto, ahí tenemos todo lo que necesitamos para poder vivir en esta vida y prepararnos para la vida venidera. Ahora bien, antes de seguir adelante, es importante hacer hincapié en aquello que se le ha confiado a la iglesia. A la iglesia se le ha confiado ¿qué? La verdad. La verdad, es decir, hay tal cosa como una verdad objetiva y absoluta. Una verdad objetiva que la iglesia debe guardar y proclamar para la salvación de los hombres del poder y de las consecuencias del pecado. Esta salvación se encuentra en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él que es la verdad y nos dio su verdad, ha dado a la iglesia la verdad. Ha confiado a la iglesia su verdad. El hecho de que la iglesia posee y guarda la verdad salvadora se opone radicalmente al posmodernismo. Esta filosofía, como otro señaló, afirma que no hay verdad objetiva y absoluta, especialmente en materia de religión y espiritualidad. Cuando el posmodernista es confrontado con la verdad revelada por Dios en la Biblia, su respuesta es decir, eso puede ser verdad para ti, pero no para mí. Esta mentalidad es peligrosa cuando se aplica a la realidad, porque confunde asuntos de opinión con asuntos sobre la verdad. La fuente o artículo que consulté añade, los peligros del posmodernismo pueden ser vistos como una espiral descendente que comienza con el rechazo de la verdad absoluta, lo que conduce a una pérdida de distinciones en materia de religión y fe, y culmina en una filosofía de pluralismo religioso que dice que ninguna fe es objetivamente verdadera y por consiguiente nadie puede asegurar que su religión sea verdadera o falsa. Ante todas las pretensiones del posmodernismo, la verdad absoluta existe. Jesús, que vino a revelar al Padre y la voluntad de Dios al hombre, dio testimonio de la verdad. Cristo dio a la iglesia la verdad objetiva. Añade el artículo, el posmodernismo dice que ninguna verdad debe ser afirmada. Sin embargo, su posición es autoexcluyente, ya que afirma al menos una verdad absoluta. ¿Y cuál es esta verdad? Que ninguna verdad debe ser afirmada. Esto significa que el posmodernismo sí cree
en la verdad absoluta. Un profesor ha dicho, cuando alguien te dice que no hay cosa como la verdad, ellos están pidiéndote que no les creas. Así que no lo hagas. El cristianismo afirma las distinciones significativas entre la fe cristiana y todas las otras creencias. Debe entenderse que aquellos que claman que las distinciones significativas no existen, están de hecho haciendo una distinción. Están tratando de mostrar una diferencia entre lo que ellos creen que es verdadero y las afirmaciones cristianas de la verdad. El cristianismo afirma ser universalmente verdadero en lo que dice respecto a la condición perdida del hombre ante Dios. En lo que respecta al sacrificio de Cristo en favor de la humanidad caída y la separación entre Dios y cualquiera que elige no aceptar lo que Dios dice acerca del pecado y la necesidad del arrepentimiento. Pablo le dijo a los estoicos, ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Las declaraciones de Pablo no fueron, esta es la verdad para mí, pero puede no ser la verdad para ustedes. Más bien, fue un mandato exclusivo y universal de Dios para todos. Cualquier modernista que diga que Pablo está equivocado está cometiendo un error en contra de su propia filosofía pluralista, la cual dice que ninguna fe o religión es incorrecta. La verdad absoluta sí existe, así como existen las consecuencias de estar equivocado. La Iglesia es columna y sostén de la verdad, una verdad objetiva, absoluta. Dios ha confiado a la Iglesia la verdad salvadora. El Señor Jesucristo ha confiado la verdad a la Iglesia. La Iglesia está llamada a guardar la verdad, la fe que ha sido una vez dada a los santos, fe que fue dada en el primer siglo. Judas 3, Apocalipsis 22, 18 y 19. Como otro señaló, cualquier iglesia que afirma añadir una nueva revelación subsiguiente a las Escrituras es una iglesia falsa. Una de las implicaciones de la función estratégica de la iglesia, según primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, es que es necesario que entendamos que Dios ha confiado la verdad a su iglesia. Otra implicación es que la iglesia tiene la responsabilidad solemne de promover y proclamar la verdad de Dios. No solamente de guardar la verdad, sino que también tiene la responsabilidad de promover y proclamar la verdad. Es decir, toda la revelación redentora contenida en la palabra de Dios, la Biblia. Esto es gran parte de lo que la iglesia hace cuando se reúne a adorar a Dios. La iglesia enseña la verdad cuando canta, cuando ora, cuando lee la palabra, cuando la predica, cuando observa las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor. La iglesia no es un centro de noticias que se ocupa de mantener al día a la gente de los eventos y las noticias de la actualidad, sino de proclamar todo el consejo de Dios revelado en las Escrituras. La responsabilidad de la iglesia no es de entretener a la gente que viene.
La responsabilidad de la Iglesia no es dar a conocer sus opiniones o el consenso de sus miembros o sus líderes, sino de promover y proclamar, mediante su vida y ministerio, la sana doctrina. El medio principal para proclamar la revelación redentora o la verdad salvadora, tanto a los incrédulos como a los creyentes, es la predicación. Mediante la predicación de la verdad se instruye la mente, se persuade al oyente, se transforma la conducta. Esta predicación explica la verdad, exhorta, reprende, corrige, instruye en justicia. Mediante la proclamación de la verdad sobre Jesucristo, su obra, su muerte y su resurrección, la iglesia primitiva trastornó para bien al mundo. Hechos capítulo 17, versículo 6. No tenían toda la tecnología que nosotros tenemos hoy. No tenían micrófonos, no tenían teléfonos, no tenían celulares. Y aún así, porque entendían cuál era su función principal, o la función principal o estratégica de la iglesia, se entregaron a promover la verdad, a anunciarla, a proclamarla, a predicarla. Y Dios bendijo la predicación y proclamación del Evangelio y de las enseñanzas de la palabra de Dios. Y aquellos hombres y mujeres, cada cual según su posición y rol, trastornaron para bien al mundo. Dios escogió a la iglesia para proclamar la verdad salvadora al mundo. Como escribió R.B. Kuyper, a quien el doctor Max cita, la iglesia de Roma está en grave error cuando afirma que la iglesia dispensa la gracia salvadora. También están en error los que no se fijan en el hecho de que la iglesia debe dispensar los medios de la gracia salvadora. Es decir, el ministro, el cura, el sacerdote no tienen poder para impartir una gracia y la persona se salvó. No. Pero la iglesia sí ha sido llamada por Dios a proclamar y predicar la verdad, usar un medio de gracia, la predicación, para que por medio de la predicación Dios venga a salvar. Dios salva por medio de la predicación de su palabra. Es su palabra que Él usa para crear la fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, ¿y el oír de qué? De la palabra predicada sobre Cristo. Es por este importante papel de la iglesia en el nacimiento de los creyentes que ella merece ser llamada la madre de los creyentes. Los creyentes son nacidos de Dios a través de la proclamación de la verdad de la iglesia. Otra de las implicaciones de la función de la iglesia es que la iglesia tiene la obligación solemne de conservar y defender la verdad, conservar y defender la verdad. Una de las lecciones que la iglesia primitiva aprendió prontamente es que la verdad sería atacada tanto por la gente irreligiosa como religiosa. Falsos maestros vestidos de una apariencia de religión se infiltrarían en la iglesia. Pablo advierte a los ancianos de la iglesia en Éfeso de este peligro. Él les dijo: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar
a los discípulos tras ellos. Hechos capítulo 20, versículo 29 al 31. Por tanto, estad alertas. Pablo también advierte a Timoteo contra las doctrinas de demonios que llevarán a algunos a apostatar de la fe primera. A Timoteo capítulo 4, versículo 1. Los falsos maestros corromperían la esencia y la aplicación del Evangelio. Cuando esto sucedió, Pablo ni los apóstoles se sentaron tranquilos pensando que todo se arreglaría automáticamente. No, más bien ellos defendieron la verdad. Cuando se atacaba la verdad, los apóstoles la defendieron. Esto es lo que vemos en sus epístolas. Aún más, ellos enseñaron y mandaron a la iglesia a defender la verdad. Judas 3, amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad urgente de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. ¿Cómo debemos defender la verdad? Ardientemente. Pablo le dijo a Timoteo que en los postreros días algunos en la iglesia no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Es decir, buscarán la novedad y apartarán sus oídos de la verdad. En tal situación, ¿qué debería hacer Timoteo? ¿Cruzar sus brazos, sentarse y dejar que estas personas cambien la función de la iglesia? En ningún modo. Timoteo tenía que predicar la palabra, insistir a tiempo y fuera de tiempo. Él estaba llamado a redarguir, a reprender, a exhortar con mucha paciencia e instrucción, fuese esto popular o no, quisiera la gente o no, ofendiera a la gente o no la ofendiera. No importa cuáles fueran las consecuencias, Timoteo tenía que persistir en las cosas que había aprendido, de las cuales se había convencido. Otra prueba que la iglesia tiene la obligación solemne de proteger y defender la verdad es que aquellos que están llamados a pastorearla tienen que ser aptos para enseñarla y defenderla. Tito 1:9, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Pues hemos considerado el significado de la expresión columna y sostén de la verdad. Eso es lo que la iglesia es. Eso es lo que la iglesia debe ser. Esa es la función de la iglesia. Hemos mencionado algunas de las implicaciones encerradas en esta expresión. Es necesario que entendamos que Dios ha confiado la verdad a la iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad solemne de promover y proclamar la verdad. La iglesia tiene la obligación solemne de conservar y defender la verdad. Debido a lo que Dios ha confiado a la iglesia y la función estratégica de la misma, la de promover y proclamar, conservar y defender la verdad, la iglesia será preservada, así como la verdad. Nadie puede frustrar el propósito de Dios. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pues entonces, para que se proclame la verdad, se defienda la verdad,
Así como Dios conserva o preserva la verdad, también va a preservar a la iglesia. La iglesia, como dijo el doctor Mack, la iglesia es la única institución que Dios ha prometido preservar a lo largo de los tiempos. Siempre permanecerá, sin tener en cuenta los muchos asaltos y catástrofes que la amenazan. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, versículo 18. Dios recibirá gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La verdad de que la iglesia siempre será edificada y bendecida por Dios mismo provee una tremenda fuente de esperanza y confianza para nosotros como cristianos. También presenta un argumento convincente para la idea de que deberíamos dirigir nuestras energías y esfuerzos principalmente hacia la edificación y el crecimiento de la iglesia local y no a organizaciones e instituciones fuera de ella. Cito, porque alguien puede decir: no, eso es Piñero. No, yo no soy el único que lo digo. Dios ha prometido preservar y bendecir la iglesia, pero los esfuerzos de los cristianos en esas otras arenas no producirán necesariamente un fruto duradero. Añade el doctor Mack un comentario muy oportuno para nosotros. Muchos cristianos están gastando cantidades tremendas de energía para poner freno a la ola creciente de secularismo y relativismo en América. Nuestra cultura, de hecho, se ha convertido tristemente en poscristiana. Pero la Biblia nunca nos manda dedicar nuestros mayores esfuerzos para asegurarnos de que la sociedad en la que vivimos permanezca tolerante hacia el cristianismo. Aunque, y esto lo digo yo, aunque debemos cumplir nuestros deberes cívicos y buscar el bienestar de nuestra nación y orar por una sociedad en la que podamos vivir tranquilamente, nuestros mayores esfuerzos no deben ser dedicados a esas otras cosas ya mencionadas, sino a promover, proclamar y defender la verdad salvadora. Continúa Mack. Y si por otro lado invertimos nuestros esfuerzos mayores y esperanzas para conseguir una sociedad tolerante del cristianismo, simplemente nos expondremos a una tremenda decepción porque no tenemos garantías o porque no tenemos garantía de que nuestro gobierno será jamás tolerante hacia los cristianos. Dios puede muy bien permitir que se haga como la Rusia comunista. Si lo hace, tengo noticias para ti, eso no sería el fin del mundo. Para nosotros los creyentes, ni tampoco sería un golpe horrible para los propósitos de Dios en Cristo. El glorioso plan de Dios para edificar su reino espiritual continuará sin tener en cuenta si América mantiene su libertad religiosa. No obstante, si estamos luchando principalmente por y para la salvación de las almas y la edificación del pueblo de Dios, particularmente en el contexto de la iglesia local, nuestra esperanza nunca será sacudida porque esas benditas obras continuarán, incluso si la cultura alrededor de nosotros cae, puesto que la iglesia actúa como fundamento permanente para la verdad de Dios, siempre permanecerá
como un lugar emocionante y satisfactorio en el cual servir a Dios. Bueno, yo no sé lo que traerá el martes. Usted pone las noticias y allí están los que dicen, bueno, la situación está, mire, le lleva 1% y acá no, acá le lleva 5%, y a los expertos por aquí, y unos dicen esto y aquellos dicen otro, y a veces yo me emociono y digo, ¡ay, sí, sí, sí! Y después cambio el canal y hay malas noticias. No, porque la otra... Que venga ya el martes. Yo no sé, y realmente nadie sabe en los Estados Unidos lo que va a pasar el martes. Pero Dios sí lo sabe. Y aunque no sabemos lo que va a pasar el martes, sabemos una cosa. La iglesia de Cristo, no importa quién sea el presidente, permanecerá para siempre. Él sostendrá su iglesia, porque Él le ha dado una función estratégica a la iglesia en el propósito redentor de Cristo, el cual no será frustrado, y es que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, hermanos, aprecia y valora la iglesia, aún con sus debilidades, aún con sus pecados. No estamos diciendo esto para justificar ningún pecado, aún con sus defectos. Es la iglesia de Cristo. Oremos. Oh Padre, te damos gracias por darnos a entender algo más de la función estratégica de la iglesia en tu propósito salvador. Perdónanos cuando no hemos valorado a la iglesia, no le hemos dado el lugar que le pertenece. Te suplicamos que tú nos santifiques de tal manera que nos entreguemos a servirte en la iglesia, a fortalecer la iglesia. Que nosotros podamos decir como el himnólogo, por ella mi oración, mis lágrimas y mi amor. Te suplicamos por esta iglesia, perdónanos por nuestros pecados. Capacítanos por tu Espíritu y tu palabra a corregir aquello que debe ser corregido. Cuando Cristo venga haya una iglesia aquí santa, dedicada a sostener la verdad. Te suplicamos esto. Te pedimos en lo que respecta a la próxima semana, que nuestra fe esté en ti, aquel que guarda la iglesia. Gracias por estas verdades que animen, sostengan nuestros corazones. Y te suplicamos por nuestra patria. Oh Padre, no nos des lo que merecemos. Continúa siendo lento para la ira y grande en misericordia. Y que en todos nosotros, refugiados en ti y dependiendo de tu Espíritu, guiados por tu palabra, seamos fieles a ti hasta que tú nos llames a tu presencia. Te lo pedimos en Cristo. Amén.